En un mundo saturado de información y desinformación, la humanidad se encuentra al borde de una paradoja inquietante. La ignorancia, lejos de ser una simple carencia de conocimiento, se ha convertido en una fuerza colectiva que anula el pensamiento crítico y abraza la verdad fabricada. Hoy, mientras millones se dejan arrastrar por creencias sin fundamento, surge la pregunta: ¿por qué aceptamos lo falso cuando la evidencia grita lo contrario? En cada rincón de la historia se ha observado cómo el miedo y la presión social pueden transformar la mente individual en un instrumento de sumisión. Desde regímenes totalitarios hasta la vorágine digital de las redes sociales, el fenómeno que denominamos estupidez colectiva se manifiesta como un velo que oculta la luz de la razón. Las almas se ven absorbidas por narrativas preestablecidas, mientras la crítica y la duda se relegan al olvido. La propaganda, como un eco ensordecedor, refuerza la idea de que la verdad es aquello que dicta la mayoría, dejando de lado la esencia de la reflexión personal. En este viaje de descubrimiento se despliegan imágenes de épocas convulsas, en las que la sumisión al grupo prevalecía sobre la autonomía del pensamiento. El relato que hoy se expone es una invitación a despertar de ese letargo mental, a retomar el control sobre la propia percepción y a cuestionar sin temor cada afirmación, cada dogma impuesto. La historia es testigo de cómo, al abandonar la duda, se pierde la posibilidad de construir una sociedad fundamentada en el conocimiento real. Cada palabra aquí pronunciada pretende ser un faro que ilumine el camino hacia una mente libre, una mente que se atreva a desafiar lo establecido. La responsabilidad de pensar de forma independiente se erige en la herramienta esencial para combatir la oscuridad del conformismo. La lucha por la verdad es, en definitiva, una batalla contra la inercia que nos arrastra hacia la ignorancia. Reflexiona, cuestiona y permite que el poder de tu pensamiento disipe las sombras de la sumisión. La historia, con su crónica de luces y sombras, nos revela que la sumisión colectiva no es un fenómeno reciente. Hace décadas, en épocas marcadas por la violencia y el autoritarismo, se gestaron realidades en las que la mentira se impuso con la fuerza del consenso. En la Alemania de antaño, donde el terror y la propaganda forjaron la imagen de una nación perfecta, muchos se entregaron sin recelo a un sistema que sembraba odio y destrucción. Fue en esos tiempos de penumbra cuando voces valientes, disidentes y comprometidas intentaron romper el hechizo del miedo. Entre ellas, un teólogo y pastor se destacó por su lucha contra el nazismo, denunciando que la verdadera amenaza para la humanidad no era la maldad consciente, sino la ceguera del pensamiento. Su reflexión instauró en el imaginario colectivo la noción de que la estupidez, entendida como la renuncia a la crítica, era el terreno fértil sobre el cual florecía el autoritarismo. La narrativa de esa época nos enseña que el conformismo, impulsado por el miedo y la presión social, actúa como una fuerza que disuelve la individualidad. Las masas, sedientas de pertenencia, optan por la comodidad de lo familiar, incluso si ello significa sacrificar la verdad en el altar del consenso. La propaganda, al moldear la percepción de la realidad, logra transformar verdades objetivas en ficciones aceptadas. Cada ciudadano, al ceder ante la opinión mayoritaria, contribuye a la consolidación de un sistema que premia la obediencia ciega. Este relato histórico es una advertencia perenne. Cuando se silencia la voz crítica, se abren las puertas al abuso y a la manipulación. La lección es clara y urgente. Solo el pensamiento independiente puede deshacer los nudos del conformismo y devolver a la sociedad la libertad de discernir entre lo real y lo impuesto. Por ello, la historia se erige como testigo de que el despertar de la mente es el primer paso hacia la redención colectiva. La memoria de aquellos que desafiaron la tiranía
nos invita hoy a cuestionar, a rehusar la comodidad de lo incuestionable y a abrazar la valentía del pensamiento autónomo. En cada gesto de rebeldía se gesta la posibilidad de un mañana distinto, donde la verdad se defienda con el arma insuperable del escepticismo. El concepto de estupidez colectiva se revela como un entramado complejo de actitudes y comportamientos que trascienden la mera falta de inteligencia. No se trata de ignorancia en estado bruto, sino de la renuncia voluntaria a cuestionar y analizar la realidad. Es un fenómeno que se alimenta de la repetición incesante de falsedades, de la exposición constante a narrativas prefabricadas y de la presión de un grupo que impone su versión de los hechos como única verdad. En este contexto, la mente individual se somete a una especie de parálisis, donde el miedo al rechazo y la necesidad de pertenencia se imponen sobre la lógica y la evidencia. Los mecanismos psicológicos que subyacen a esta dinámica han sido objeto de estudio en experimentos que han demostrado la capacidad del ser humano para abandonar su juicio personal en favor de la opinión mayoritaria. La fuerza de la conformidad es tan poderosa que, en ocasiones, incluso aquellos que poseen una aguda capacidad analítica se ven arrastrados por la corriente del consenso. La repetición constante de una idea, sin importar su veracidad, tiende a ser aceptada como un hecho inamovible, pues el colectivo, en su afán por evitar el conflicto, opta por la simplicidad de la unanimidad. Esta aceptación ciega, lejos de ser una debilidad puntual, se instala como un hábito que contamina el discurso público y debilita los cimientos del pensamiento crítico. La estupidez colectiva se convierte así en una fuerza subversiva, capaz de deformar la realidad y de moldear una sociedad en la que la verdad se sacrifica en pos de la comodidad y la seguridad emocional. Frente a este desafío, se hace imprescindible cultivar la capacidad de dudar, de indagar y de no conformarse con la primera versión que se nos presenta. La emancipación del pensamiento es la única vía para romper las cadenas del conformismo y para reconstruir una cultura basada en el debate y en la libertad intelectual. Solo al recuperar el valor de la crítica podremos desafiar las narrativas hegemónicas y restablecer el diálogo entre la evidencia y la convicción. El verdadero reto radica en encontrar la fortaleza para pensar en forma autónoma, en un mundo que premia la imitación y castiga la disidencia. Así, cada acto de cuestionamiento se erige como un grito de libertad, una chispa que, en medio de la oscuridad del consenso, puede iluminar el camino hacia una sociedad verdaderamente consciente. La maquinaria de la propaganda y los medios de comunicación actúa como catalizadora de la conformidad, alimentando la llama de la desinformación en cada rincón de la sociedad. Las redes sociales en particular han transformado la forma en que se difunden las ideas, convirtiéndose en el escenario perfecto para la propagación de falsedades que con el tiempo se imponen como verdades incuestionables. En este nuevo ecosistema informativo, algoritmos invisibles filtran y amplifican contenidos, creando cámaras de eco donde la diversidad de opiniones es sustituida por un murmullo unánime. La ilusión de la objetividad se desvanece ante la saturación de datos manipulados, y el individuo, atrapado en burbujas ideológicas, pierde la capacidad de discernir entre lo genuino y lo fabricado. Los discursos populistas encuentran en este terreno fértil el caldo de cultivo ideal para arraigar sus mensajes, apelando al instinto primario de pertenencia y al miedo a la otredad. La prensa, en ocasiones cómplice, contribuye a la polarización al privilegiar titulares sensacionalistas sobre análisis profundos, relegando el debate al terreno de la emocionalidad. En este contexto, la crítica racional se ve opacada por el poder de la inmediatez y la repetición incesante, que transforman cada mensaje en un dogma más. El control de la narrativa se convierte en el arma preferida de quienes buscan dominar la opinión pública,
forjando consensos que, bajo la apariencia de la verdad, ocultan intereses particulares. La audiencia, seducida por la simplicidad de las afirmaciones unilaterales, se olvida de cuestionar la procedencia y la veracidad de la información. Así, la construcción de la realidad se fragmenta en múltiples versiones, donde la línea entre el hecho y la ficción se torna difusa. La tarea del individuo, en medio de este torbellino informativo, es recuperar la facultad de analizar críticamente cada mensaje, desentrañando los hilos de manipulación que buscan uniformar el pensamiento. Solo a través de una mirada escéptica y rigurosa es posible resistir el embate de la propaganda, reavivando el valor del debate y la pluralidad de ideas. En este escenario, la lucha por la verdad se convierte en un imperativo moral y colectivo, en el que cada cuestionamiento es un acto de rebeldía contra la inercia del consenso. La psicología social ha brindado evidencias contundentes acerca del poder de la presión grupal para desdibujar el juicio individual. Experimentos clásicos han demostrado que, en situaciones de incertidumbre, la voz de la mayoría puede llegar a silenciar incluso la conciencia más alerta. Uno de los estudios más emblemáticos, realizado por Solomon Asch, evidenció cómo individuos expuestos a respuestas unánimes erróneas optaban por abandonar su percepción para ajustarse al consenso del grupo. De igual forma, el experimento de Stanley Milgram puso de manifiesto hasta qué punto la obediencia a la autoridad puede empujar a las personas a cometer actos contrarios a su ética. Estos hallazgos revelan una faceta perturbadora de la naturaleza humana: la predisposición a renunciar al propio juicio en aras de la aceptación social. Bajo la influencia de la presión colectiva, el individuo se siente desarmado y vulnerable, arriesgándose a ser rechazado o marginado. La necesidad de encajar, de pertenecer a un grupo, actúa como un poderoso incentivo para conformarse, aun cuando ello signifique abandonar la evidencia o traicionar convicciones personales. La tendencia a imitar a los demás se instala de forma insidiosa, convirtiéndose en un mecanismo de supervivencia en sociedades complejas. Sin embargo, este impulso, cuando se torna ciego, conduce a la propagación de ideas erróneas y a la consolidación de regímenes que se alimentan del conformismo. Cada experimento es un espejo en el que se refleja la fragilidad del pensamiento individual frente a la marea abrumadora de la opinión mayoritaria. La lección que emana de estos estudios es inequívoca. La emancipación del juicio crítico es fundamental para contrarrestar la inercia del grupo y para preservar la integridad moral y cognitiva. Frente a la presión, la valentía de cuestionar y desafiar lo establecido se erige como el baluarte de la libertad. Así, el reto para cada persona es aprender a confiar en su capacidad para discernir, a valorar la duda como una herramienta imprescindible en la búsqueda de la verdad. La historia de estos experimentos es un llamado urgente a no ceder a la tentación de la conformidad, a cultivar la autoconfianza intelectual y a defender, con firmeza, el derecho inalienable de pensar de forma autónoma. Solo en ese acto de rebeldía reside la semilla de un futuro en el que la verdad, despojada de manipulaciones, brille con luz propia. En la era digital, la velocidad y el alcance de la información han alcanzado dimensiones insospechadas, transformando radicalmente la manera en que se difunden las ideas y se configuran las opiniones. Las redes sociales se han convertido en el escenario principal donde se libra la batalla por la verdad y al mismo tiempo en el terreno fértil para el florecimiento de la desinformación. Cada clic, cada me gusta y cada compartido actúan como engranajes de una maquinaria que en ocasiones reproduce sin crítica narrativas construidas ad hoc. Los algoritmos, diseñados para maximizar la interacción, terminan por encerrar al usuario
en burbujas ideológicas, donde la diversidad de perspectivas es sustituida por una reiteración monótona de mensajes afines. En ese ambiente, la ilusión de la inmediatez eclipsa la necesidad de la reflexión. El instante se impone sobre el análisis y la superficialidad se vuelve moneda corriente. La vorágine de información crea un efecto dominó en el que las verdades complejas se simplifican hasta convertirse en eslogans y los debates profundos se reducen a fragmentos de opinión. El individuo, sumido en esta cascada incesante, corre el riesgo de perder la capacidad de discernir entre lo veraz y lo fabricado. Los mecanismos de verificación, antes pilares fundamentales de la comunicación, han sido desplazados por la rapidez y la inmediatez, dejando a la audiencia expuesta a la manipulación y al engaño. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, emerge la imperiosa necesidad de recuperar el hábito de la reflexión crítica. La información, en su vertiginoso tránsito, debe ser detenida y examinada con rigor, pues solo a través del análisis consciente se puede contrarrestar el poder de la inercia informativa. La revolución digital exige, por tanto, un nuevo compromiso con el conocimiento, una revalorización del escepticismo y una apuesta decidida por el diálogo fundamentado en evidencias. Cada usuario, en este contexto, asume la responsabilidad de ser un filtro activo, de cuestionar lo que se le presenta y de resistir la tentación de aceptar pasivamente cada mensaje. La batalla contra la desinformación es, en definitiva, una lucha por la dignidad del pensamiento humano, por la preservación de la autonomía y por el derecho a una verdad inmaculada. Es un llamado a dejar de ser meros receptores de datos para convertirnos en críticos y constructores de una realidad en la que la transparencia y la reflexión sean las verdaderas banderas. Las consecuencias de la estupidez colectiva se extienden mucho más allá del ámbito personal. Impactan de forma directa en la estructura y el devenir de las sociedades. Cuando la crítica se sustituye por la aceptación acrítica, se sientan las bases para la instauración de regímenes autoritarios y la perpetuación de políticas que favorecen el abuso de poder. La incapacidad para cuestionar el relato oficial se traduce en una pérdida irreversible de la libertad individual y colectiva, abriendo paso a la manipulación y al control absoluto. La historia nos brinda múltiples ejemplos en los que la adhesión ciega a narrativas simplistas condujo a desastres sociales, guerras y tragedias humanas. Cada episodio en el que se sacrificó el debate y la diversidad de ideas se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que surja la tiranía. La falta de pensamiento crítico genera un terreno fértil para que las élites, ya sean políticas o mediáticas, impongan sus intereses a expensas del bien común. En este escenario, la ciudadanía se transforma en un engranaje más de una maquinaria diseñada para mantener el status quo, renunciando, de manera inconsciente, a su derecho a decidir y a construir un futuro diferente. La pasividad y la conformidad se erigen como aliados de aquellos que se benefician del orden establecido, dejando en el camino la posibilidad de un cambio genuino. La lucha por una sociedad más justa y consciente requiere la participación activa de cada individuo, que debe asumir el compromiso de cuestionar y de exigir rendición de cuentas a quienes detentan el poder. La educación, entendida en su acepción más amplia, se convierte en la herramienta primordial para romper el ciclo de la ignorancia, pues solo a través del acceso a la información y del fomento del pensamiento autónomo es posible contrarrestar la inercia del conformismo. Cada acto de rebeldía intelectual es una victoria en la batalla contra la manipulación y la opresión, una chispa que puede encender la llama de la transformación social. En este contexto, la responsabilidad de construir una cultura de diálogo y de crítica se torna imperativa. Es el reto de nuestra generación el transformar la pasividad en acción
y la sumisión en un vibrante ejercicio de libertad. La historia nos enseña que el despertar colectivo es el primer paso para derribar los muros que dividen a la sociedad y para instaurar un orden basado en la justicia, la transparencia y el respeto por la verdad. Solo así se podrá forjar un futuro en el que la dignidad humana prevalezca sobre la inercia del pensamiento impuesto. En medio de la vorágine que genera la presión social, el individuo se ve enfrentado a la constante disyuntiva entre la comodidad del conformismo y el desafío del pensamiento independiente. La soledad que acompaña a la disidencia suele ser un precio elevado a pagar en un entorno donde la aceptación del grupo se valora por encima de la autenticidad. Sin embargo, en esa aparente soledad reside la semilla de la verdadera libertad, la capacidad de cuestionar, de investigar y de construir un juicio propio que no se doblegue ante las opiniones mayoritarias. La valentía de quien decide mirar más allá de lo evidente se manifiesta en pequeños actos cotidianos, en gestos que pueden parecer insignificantes, pero que, en conjunto, conforman la resistencia contra la uniformidad. Cada vez que se elige la duda en lugar de la aceptación, se abre la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas y de derribar los muros que limitan el entendimiento. El camino del pensamiento autónomo es arduo y a menudo solitario, pero es también el único que conduce a la verdadera emancipación intelectual. En este viaje, el error se transforma en aprendizaje y la crítica se erige como el fundamento sobre el que se construye una vida plena y consciente. La historia de los grandes disidentes es una constante demostración de que el coraje de pensar diferente es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Aquellos que se atreven a cuestionar el relato oficial, a desafiar lo establecido y a buscar la verdad, se convierten en faros de esperanza en tiempos de oscuridad. No se trata de rechazar la opinión de la mayoría por simple rebeldía, sino de discernir entre la veracidad y la mentira, entre el conocimiento y la ignorancia. En cada recodo del camino, el compromiso con el propio juicio se revela como el arma más poderosa contra la manipulación. La soledad del pensador es el precio de una libertad inquebrantable, la muestra inequívoca de que la autenticidad y la búsqueda de la verdad son valores que, aun en medio de la adversidad, pueden transformar el destino personal y colectivo. Es en ese constante ejercicio de dudar y de volver a preguntar lo que se forja la verdadera identidad y se sientan las bases de un futuro donde el individuo retoma el control de su destino, rechazando la sumisión y abrazando la luz del conocimiento.